¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo Bien, están? gracias. Tardes, Buenas ingeniero. tardes, Muy ingeniero. bien. ¿Todo bien, Buenas Inge? tardes, Inge. Buenas tardes. Tardes, Inge. Pues compañeros, ¿recuerdan? ¿Me podrían recordar el tema que estuvimos viendo en relación al recurso hídrico, por favor? Al agua, perdón. Compañeros, o pregunto específicamente. Vimos, mejor dicho, todos los componentes del ciclo hídrico, ¿verdad? Y al ver o conocer los componentes del ciclo hídrico, pudimos observar esa relación que existe dentro del agua, suelo y planta. ¿Por qué? Porque estábamos viendo realmente cada uno de los procesos que, o conceptos que abarcan el ciclo hídrico. Y pues veíamos que tiene particularidades específicas, ¿verdad? Con, eh, con dónde se encuentra en ese momento. Vemos que el agua tiene pues diferentes estados y que estos estados se manifiestan dentro del ciclo hídrico. Podemos ver la relación que tiene con el suelo, ¿verdad? Pues lo que se mueve dentro del suelo y tiene mucho que ver la característica o tipo del suelo. Eh, Recordemos nosotros el curso de suelos, pues teníamos tres principales tipos de suelos, ¿verdad? El arenoso, el franco y arcilloso. Entonces, el franco es el limoso, ¿verdad ustedes? Eh, entonces tenemos tres tipos de suelo que según sus características nos van a permitir retener, eh, drenar o pues o infiltrar de ciertas maneras, ¿verdad? El agua en el área en la que nosotros estamos trabajando. Pudimos descubrir que existían las cuencas, ¿verdad? Y que en las cuencas pues son áreas hidrográficas en las cuales nosotros podemos administrar la cantidad de agua que se encuentra en ellas. Y eso es importante para nosotros porque tenemos que conocer primero dónde está el agua. O sea, si vamos a tener un curso de los sistemas de riego, ¿verdad? Y que ya vamos a empezar pronto con eso, pues tenemos que tener una base principal para saber, primero, bueno, vamos a regar, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a regar? ¿Qué es el agua? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que regar con agua una planta? ¿No podremos cambiar el agua o suplantarla por alguna otra sustancia, compañeros? ¿Se habían preguntado alguna vez eso? Yo creo que no, Inge. ¿Verdad? Es una pregunta que muchas veces nos cuesta hacer y para para la carrera es muy importante que nosotros generemos todo ese tipo de dudas que tenemos. Es parte de nuestra educación el ser curiosos, ¿verdad? Y preguntarnos estas cosas, porque es de la misma manera en que todos los científicos han avanzado y nos han dado a conocer. Pues los fenómenos que nosotros podemos observar, ¿verdad? Ambientales y otros tipos de fenómenos, pues ha empezado con un estudio a partir de qué es esto, por qué se da esto, cómo funciona esto, ¿verdad? Y si nosotros nos habíamos preguntado, ¿por qué el agua? ¿Por qué tenemos que regar con agua? ¿Qué podemos cambiar nosotros si no tuviéramos agua? ¿Qué podríamos utilizar? O sea, son preguntas que nos debemos ir haciendo y que podemos ir respondiendo con el ciclo hídrico. Veíamos que el agua es una molécula bastante estable, ¿verdad? Y que independientemente de que cambie su estado físico, pues la molécula se mantiene como molécula de agua en estado gaseoso, sólido, líquido o, o el estado, ¿cuál es el otro estado, compañeros? O plasmático, ¿verdad? Realmente podemos encontrar, el agua es uno de los pocos elementos que tiene esas características y veíamos que realmente no podemos reemplazar el agua.
y que todos los organismos vivos tienen una relación directa con el agua. Si no tenemos agua, nos morimos. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué? Pues vimos que nosotros como seres humanos teníamos el 70% de nuestro cuerpo, estaba formado de agua, al igual que la gran mayoría de organismos vivos que están en el planeta. Entonces decimos, pues el agua es una molécula inherente a la vida, quiere decir que está presente en todos los organismos vivos. No hay ningún organismo vivo que no tenga agua. ¿O conocen ustedes alguno, compañeros? No, Miguel. Oye, Si vemos la molécula del agua, es una molécula bastante rara realmente. Podríamos, pues, imaginarnos muchas cuestiones relacionadas a esto, pero la verdad es que no vamos a inventar el agua azucarada. Ya hay estudios y hay personas pues que nos han visto y que han investigado estos procesos para decirnos a nosotros y darnos una razón de cómo funciona el agua. Y a partir de esto fue que se creó pues el ciclo hídrico como uno de los procesos más importantes, o sea, se tomó y se esquematizó como uno de los procesos más importantes de la vida en en nuestro planeta, ¿verdad? Y también en el universo podemos ver que el agua juega un papel muy importante y que el agua forma parte de la mayoría de sistemas en los que nosotros podemos observar, o sea, agua hay en grandes cantidades, realmente hay grandes cantidades de agua. El problema estábamos viendo que ahora el problema está en que la humanidad con sus actividades pues ha cambiado de cierta manera el ciclo del agua como tal, ¿verdad? Hemos tenido cambios en este en este proceso efectivamente, ¿verdad? Y que ahora hemos cambiado las características del ciclo. Y estábamos notando el hecho de tener estos problemas. Compañeros, a lo que quería hablar era sobre la presión realmente que existe sobre la sustancia más rara, ¿verdad? La sustancia del agua como tal, para que fuéramos viendo esa presión que se tiene. Pues ya vimos qué es el agua, ya conocimos su ciclo, vimos que participa en la vida, en los ciclos de los demás elementos que forman parte de los bioelementos. También vimos que tiene una relación bastante estrecha en el suelo como tal, y por eso le dábamos el nombre del ciclo biogeoquímico, que muchos elementos tienen un ciclo biogeoquímico, pero el más representativo realmente es el agua como tal. Antes de continuar, quería preguntarles, compañeros, o hablarles relativamente a la presión que existe del agua. Y vamos a entrar en el tema de la política de riegos, pero vamos a ver un videíto ahí corto sobre el agua, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el agua? Pero antes de esto les decía, quería resolver algunas dudas con ustedes porque ya empecé a subir algunos de los exámenes calificados y algunos de ustedes ya los vieron y ya tuve contacto con algunos de los padres de familia que los representan para hacerme preguntas relacionadas al por qué ustedes tienen en algunos casos la mitad del punteo en una respuesta buena. Entonces yo quería comentarles o hablar con ustedes y decirles, serles claro que el motivo por el cual ustedes tienen medio punto en una respuesta buena fue porque no siguieron las instrucciones que se daban en el examen y tuvieron 2 horas y media
para responderlo. ¿Cuáles eran las instrucciones? Era subrayar con lapicero, decían las instrucciones principales. Después cada serie tenía su instrucción y decía también subraye con lapicero. No marque con un marcador, no decía dibuje un círculo alrededor de la palabra, no decía manche el puntito que está a la par de la palabra que usted crea correspondiente. Entonces tenemos que aprender, compañeros, a seguir las instrucciones, de verdad, se los juro, es algo muy importante. Imagínense ustedes con qué cara, disculpe que lo diga así, pero con qué cara ustedes podrían venir y reclamar punteos cuando tuvieron 2 horas y media, cuando ustedes tuvieron al libro abierto el examen, pues, o sea, si alguien sacaba mala una respuesta es porque de verdad no sabe utilizar Google, pues, o algo por el estilo, porque no necesariamente tenía que ser de los documentos que yo les di. Bien podíamos haberlo extraído de Google, haber preguntado, ir por cada pregunta diciéndole a Google y en un ratito llenábamos eso. Pero ¿qué pasa? No aprendemos y no sabemos seguir instrucciones. Tenemos que aprender a seguirlas. ¿Qué pasaría si hubiese sido en un cultivo? Y yo les digo, por favor, rieguen esta área y apliquen este pesticida por tantos milímetros por litros de agua. Y ustedes vienen y se les antoja hacerlo de una manera más bonita o usar un poquito más para que pegue mejor o qué sé yo, cualquier cosa. Imagínense ustedes, no me gustaría aunar en esos, pero creo que todos conocemos el por qué debemos seguir instrucciones. Entonces, por favor, compañeros, no seamos un poquito, ¿cómo le podría llamar para no ofender? Mala onda, podríamos decir, ¿verdad? En el caso de ir y quejarse con sus papás o venir y decirle a las demás personas, puchica, a mí me pusieron malas y yo las tenía buenas. No es cierto, no estaban buenas, porque no siguieron las instrucciones y las instrucciones decían revisar con lapicero, subrayar con lapicero, no decía marque con un resaltador, no decía manche con un puntito, no decía deje sin subrayar y solo razone a la par. Entonces quiero que me entiendan, compañeros, ustedes tienen que aprender a seguir instrucciones. Cuando nosotros estemos en un área laboral, las instrucciones van a ser lo básico para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, porque nos van a dar instrucciones, si no es que diariamente al inicio de nuestras labores, pues vamos a tener una instrucción que normalmente se conoce como TDR o términos de referencia para la actividad que nosotros vamos a ir a realizar en una empresa. Entonces tenemos actividades muy claras por hacer en cada trabajo, en cada evento, y el seguir las instrucciones es algo muy importante. Entonces, si nosotros no seguimos instrucciones, el error no es mío, el error no estaba en el examen, el error no estaba en su capacidad ni en su respuesta, sino el error estuvo específicamente en no seguir las instrucciones después de 2 horas y media que tuvieron para poder leer todo el examen. O sea, me imagino, me pongo a pensar en el lugar de ustedes, si yo imprimo el examen y me pongo a leer y dice instrucciones, subraye con lapicero. ¿Por qué razón? Díganme ustedes si lo hicieron. ¿Por qué razón vendría yo a agarrar un resaltador y marcar donde dice subrayar? ¿O por qué razón yo voy a venir a hacer un puntito a la par de la palabra que tenía que subrayar? ¿O por qué voy a dejar en blanco la palabra que decía subraye y solo voy a poner la respuesta a la par que decía razone? Y ni siquiera fue un razonamiento lo que ponían, sino solo ponían, porque pertenece a, creo que era la condensación, era la respuesta en ese momento. O sea, ustedes tenían que
perdón, tenían que subrayar verdadero y tenían que razonar. ¿Qué es razonar? Es dar su razonamiento, cómo es la situación. No poner solo, es que solo es que esa es condensación. Pues ahí no hay razonamiento. Estamos diciendo, podríamos decir bien, es que la precipitación es cuando ha habido condensación, pero se dio la condensación en la, en una parte alta de la atmósfera y ahí cambió el clima y pues por el peso del agua se precipitó. Entonces esas son precipitaciones, pero el rocío y la neblina se encuentran a ras del suelo y se encuentran normalmente en gas y cambian su temperatura y su estado físico a líquido al tener contacto con alguna superficie, ¿verdad? O sea, ahí ese sí sería un razonamiento, pero ustedes solo me ponían porque es de condensación y aún así les daba el punteo, pero ya los que no subrayaron, ya a los que vinieron y solo marcaron con un resaltador o a los que le pusieron un puntito a la par o los que simplemente no subrayaron y solo contestaron, pues a ellos les bajé y aún así en buen plan, compañeros, les bajé solo medio punto. Si yo hubiese sido bastante cortante en eso, yo hubiera puesto cero porque no estaban haciendo lo que se les pedía. O sea, ¿cuáles eran las instrucciones? Subrayar, no marcar, no ponerle un puntito, no esas cosas, ¿verdad, compañeros? Entonces esto es un aprendizaje y quiero que lo tomen muy en cuenta en todo curso que ustedes realicen o en todo trabajo en el que estén, las instrucciones son las que deben de seguir. Yo, fíjense, se los juro, que yo había tenido pensado poner en las instrucciones que usted iba a encontrar preguntas alternativas de contestar. Y una de esas preguntas alternativas decía que si usted tenía la seguridad de su persona y que si no le daba vergüenza de pararse y decir, yo conozco el ciclo hídrico y entregar su examen. Y al finalizar el examen iba a poner en letras normales hasta abajo, si usted llegó hasta aquí y leyó las preguntas anteriores, no responda las preguntas opcionales. Imagínense qué hubiera pasado si yo hubiera puesto eso, solo con el hecho de que siguieran instrucciones, cuántos hubieran parado y decir, ya terminé y entregar su examen. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaría que más de la mitad no hubieran leído y hubieran escrito, digamos, si hubiera sido en línea, yo hubiera estado, les hubiera puesto ese proceso. De esa manera, yo pienso que más de la mitad entrega su examen antes de poder contestar, va o leer hasta el final. Entonces, compañeros, las instrucciones en todo aspecto son básicas. Entonces, si ustedes piensan que es injusto o ustedes piensan que ustedes están en lo correcto por tener bien la respuesta, pero no seguir instrucciones, estamos mal. Tenemos que aprender a que debemos seguir instrucciones y muchas veces el seguir las instrucciones nos va a salvar el pellejo en el trabajo o en algún evento que pueda suceder. Por ejemplo, se arruinó algo, disculpe, yo seguí las instrucciones tal y como se me dijeron. Si pasó eso fue saber por qué, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros siempre vamos a tomar las decisiones propias y decir, yo quiero hacer esto a mi manera, porque sé que es mejor, porque sé que se va a ver más bonito, y no tomamos en cuenta la razón de las por qué nos están dando instrucciones? Pues podemos ir a parar hasta en la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Y que, fíjese que yo agarré la motosierra porque yo la sabía usar, a mí me dieron la instrucción de que tenía que ser el encargado
el, el regente, el que iba a usar la motosierra, pero como no vino, la tomé yo y ya sabía cómo son los cortes. Y yo hice los cortes y aquí estoy cortando la madera y es un policía el que le está preguntando a usted y resulta que usted no tiene el registro no tiene el registro de la motosierra, no tiene el registro del árbol, no tiene ningún permiso porque no es regente. ¿Qué pasaría ahí? Se lo llevan a la cárcel. Entonces, las instrucciones, compañeros, hay que seguirlas, por favor, y con todo respeto a los padres de familia o papás de ustedes que me llamaron para preguntar eso, con todo el respeto que se merecen, yo les dije, disculpen, pero es una lección aprendida para sus hijos porque ellos tuvieron 2 horas y media para el examen, era un examen a libro abierto, a internet abierto, digámosle, o sea, era tan fácil, pues realmente ustedes no me podrán negar eso, y que no sigan las instrucciones, o que aún así muchos de ustedes vinieron y escribieron otras cosas que no eran, cosas que vimos acá y que las pusieron diferentes. Bueno, entonces ahí sí vamos a tener algunos problemas, pues van a tener calificaciones bajas, pues, pero gracias a Dios todos salieron en un promedio de el más bajo, creo que 10 en los que voy calificando, que está por ahí por 10, ¿va? Que no es una gran pérdida. El examen valía 15, perdió 5 puntos y por responder mal y por no seguir instrucciones, ¿verdad? O sea ahí se juntaron dos problemas. En el caso de los demás, pues fueron así que sacando 12 o sacando 14, dependiendo, porque había una respuesta que decía verdadero y el razonamiento. Entonces, muchos de ustedes sí subrayaron el verdadero con lapicero, aunque habían usado otras cosas para las demás subrayadas, pero en ese caso sí lo usaron. Entonces les valió completa la pregunta y por eso es que unos tienen más y otros menos y todos con las mismas respuestas, ¿verdad? Pero realmente era esta cuestión del uso de las reglas, ¿verdad? Y pues la gran mayoría, los que siguieron las reglas, no me podrán mentir, el examen fue tan sencillo, yo hasta me pude notar los patrones de Google, pues, de haber buscado en Google y poner esa información, cosa que no está mal. Estábamos en nuestra casa con la computadora, se nos dio el tiempo de 2 horas y media. Entonces, entre los agrónomos hay un dicho, no sé si ustedes lo aplican en la escuela, pero yo lo apliqué cuando estudié perito agrónomo y también en la carrera. Nos decían siempre, la plancha es castigada, la fibra es permitida. ¿Y a qué hace eso? ¿O a qué nos invita ese dicho, pues? De la plancha es castigada y la fibra es permitida. ¿Qué piensan ustedes? Cuando planchamos es cuando nos valemos de otra persona, cuando queremos quedar bien haciendo quedar mal a otra persona. La plancha es querer hacer trampa de una manera rápida sin poner atención a las cosas que estamos haciendo. La plancha es venir y contestar el examen sin leer instrucciones solo porque pienso que ya lo sé todo, porque pienso que lo puedo extraer de internet y porque simplemente pienso que puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Esa es la plancha y la plancha es castigada. ¿Y cuál es la fibra? La fibra es, bueno, yo tengo que leer las instrucciones, tengo que darme cuenta qué me están pidiendo. Tengo que ver cuál es mi fortaleza para empezar primero por ahí y después dejar lo más difícil de último por si ya no me da tiempo. Entonces yo quiero realmente, compañeros, que empiecen a aplicar ese dicho, ¿va? La plancha es castigada y no solo va a ser en la carrera, eso es en la vida, compañeros. Uno plancha pues cuando comete errores y a eso va el dicho, ¿verdad? Tenemos que evitar cometer ese tipo de errores como el no leer unas instrucciones tan sencillas. Imagínense ustedes, estamos tan acostumbrados a no leer instrucciones ni a no leer que yo les puedo apostar que si ustedes comieron el día de hoy algún tipo de alimento empacado,
podamos decir Tortrix si quieren, yo les puedo apostar a todos los que comieron el día de hoy algo empacado, se los puedo apostar a que ni siquiera pudieron ver la fecha en que este caduca. Y lo puedo apostar sin pena porque sé que ninguno de ustedes lo hace. En Guatemala no nos preocupamos por ese tipo de problemas y cuestiones. Imagínense qué tan importante es conocer o saber la fecha de expiración de un producto que nos estamos metiendo a la boca y que nos estamos comiendo. ¿Qué pasaría si este producto está vencido, compañeros? Si ustedes se comieran un alimento vencido y no se dieron cuenta, nos intoxicaríamos, ¿verdad? Jason iba a contestarnos, ¿verdad? Jason, es intoxicación, ¿no? Sí, Jefe. ¿Y será que es plancha eso? Sí. Es una plancha. No leí, yo ni siquiera me di cuenta que estaba vencido, solo me lo comí. ¿Y a qué a qué voy con eso, compañeros? En la vida, no estoy diciendo que en mi curso, no estoy diciendo que en la carrera, sino en la vida, ustedes tienen que ser fibra, ya tienen que darse cuenta de cómo son las cosas, hasta en el trabajo. Uno a veces solo con ir a ver ya lo puede replicar, pero es algo que ustedes tienen que ir creando, esa capacidad en ustedes de poder revisar, de poder ver, de poder leer, de poder estar seguros ustedes de que no están haciendo plancha para todo lo que ustedes quieran, imagínense, para lo que quieran en la vida, aplica ese dicho. La plancha es castigada, compañeros. No hagamos plancha. ¿Y cuál es esa plancha? No poner atención en lo que estamos haciendo, no tomarnos ese tiempo para sentarnos y decir, bueno, voy a ver qué es esto, ¿verdad? Y poder aclarar nuestras dudas. Y no es algo que yo les tenga que decir así como, vamos a tomar un hábito de sentarnos 2 horas todos los días y ustedes tienen que empezar a leer y todo y así van a ir ganando. No, eso no es así. Eso es una cuestión de actitud. Es una cuestión de que hasta que ustedes decidan que todo lo que hagan tiene que tener una cierta calidad para que salga bien, hasta que ustedes decidan no planchar, sino ser fibras. Eso es de decisión. Y en cada actividad ustedes van a tener que decidir, solo van a haber dos caminos. O hago bien las cosas, o posiblemente voy a planchar o a tener que repetir las cosas, ¿no? Porque solo hay un camino bueno y un camino malo en todo. Y de ahí cuando dicen que uno tiene que ir buscando su camino y que no sé qué, pues a eso se refiere, compañeros. Ustedes tienen que tener una actitud de calidad, no porque están en la escuela, no porque son peritos agrónomos, sino porque son ustedes los que están manejando su vida, ustedes saben a dónde quieren ir, ustedes tienen sus expectativas, ustedes tienen sus sueños. Si a de alguno de ustedes los obligaron a estudiar acá, pues de plano la vida ya le dio limones, haga limonada. Pero yo pienso que la gran mayoría de ustedes están en la escuela y han permanecido en la escuela por su deseo, por sus sueños, por las capacidades que ya tienen, que han formado con los compañeros que los han educado. Entonces, realmente ustedes tienen una gran capacidad y esa capacidad no la voy a anotar yo con un examen virtual en el que ustedes pueden preguntarle a Google. Y cuestiones que hemos visto desde primaria, ¿me entienden? Es la actitud con la que nos enfrentamos todos los días a cada cosa que hacemos. Con el hecho de cuando ya nos estamos levantando, ahí ya estamos empezando a tomar una decisión. ¿Voy a planchar o voy a hacer fibra? Desde que me estoy levantando, voy a planchar si me quedo un poquito más y digo, ay, voy a dar 10 minutos y me quedé dormido 1 hora y ya no pude entrar a clases. ¿Eso qué es? Una plancha. Ya no pude ir a ayudar a mi mamá, ya no fui a aprender el negocio que hace mi papá, porque posteriormente tal vez yo pueda seguir ese negocio. Pero por planchero, porque no tomé una buena decisión, porque no me detuve a ver cómo estaba el asunto.
pensé que no me iba a servir y ahora bueno, Dios no quiera y que nunca pase y que solo como ejemplo, que digamos, ahora que ya no está mi papá, si yo hubiera puesto atención, si yo tan solo hubiera ido a ver cómo era, ¿qué es eso? Ya es plancha, ¿para qué vamos a planchar? Pero ¿cómo sería una persona fibra? Fíjate vos que mi papá hace esto y esto, yo de chute. Disculpen que use esa palabra, pero así somos nosotros, ese es el vocabulario que usamos. Yo de chute, yo me fui a meter a ver. Y ahora, mira, yo estoy ayudando a mi papá, ya tengo mi negocio a la par. O como lo dije, solo como ejemplo, mi papá ya falleció, pero gracias a Dios me enseñó. Ya no estoy sufriendo, yo tengo mi dinerito, tengo mi proyecto gracias a mi papá. Y gracias a mi papá, dice uno, pero la verdad no es esa. La verdad es que uno mismo es responsable de su vida hasta donde está. Nadie, miren, nadie los ha obligado a ustedes a hacer y estar donde están y lo que hacen. Los horarios de comida, su forma de vestir, sus amistades, su música, hasta las adicciones que uno tiene, uno mismo las ha elegido, pues nadie lo obliga a uno.